El final que tuvimos en esta ocasión en AEW Dynamite, la verdad es que deja mucho pensando con respecto a cómo las historias dentro de la compañía se están manejando. Y esta imagen es sumamente brutal. Tenemos al campeón de TNT, que se puede decir que es de la cartelera media, sumamente dominante por segunda semana consecutiva, llevándose una buena victoria. Además aquí humilla tras el combate, ya no solo tras ganar, sino tras el combate ataca a Hangman Page, el campeón mundial, y a una leyenda viviente como es Kenny Omega. A uno le aplica una desnucadora sobre una silla y por otro lado aquí lo hacen atravesar una mesa a Omega. Y como les digo, esto me parece fenomenal porque estás posicionando al luchador, pero indirectamente al campeonato medio, al campeonato TNT, en una posición bastante alta. Y esto, no sé, se puede dirigir de muchas maneras. Por un lado, yo creo que estaría bastante bien Kenny Omega enfrentándose a Kyle Fletcher en All Out en Canadá por el campeonato de TNT, dándole ese título que no ha tenido Kenny Omega. Creo que por ahí podría irse la historia y podría estar interesante. Pero por otro lado, existe una posibilidad de que Kyle Fletcher rete por el título mundial a Hangman Page, ¿no? Que se cuente la historia de que lesionó a Kenny Omega. Con el ataque de esta semana, él va a enfrentarse a Hangman Page, campeón contra campeón. Y nuevamente el título de TNT queda en una posición espectacular. O sea, ponerlos al mismo nivel, creo que estaría muy bueno. Creo que Kyle Fletcher sería un muy buen rival de transición. Un rival que claramente no le va a quitar el campeonato. Pero es una rivalidad que yo creo que puede estar divertida. Creo que puede estar interesante. Puede dar muy buenos combates. Y aunque la semana pasada pues yo decía que me interesaba más un Kenny Omega contra Hangman Page, que bueno, si se termina haciendo en All Out en Canadá, sería brillante, ¿no? Pero al menos a como vamos viendo que van las historias, un combate de campeón contra campeón también creo que podría terminar siendo el camino, ¿no? Y yo no creo que termine estando mal. Uy, pero no es lo único. Ya que por otro lado tuvimos a Mark Briscoe siguiendo con esta cruzada en búsqueda del campeonato de TNT, dice que quiere enfrentarse a Kyle Fletcher, que quiere conquistar el campeonato. Bueno, por su parte también está en una rivalidad con MJF, pero ahorita se está enfocando en este campeonato. Sabemos que en Collision se va a enfrentar a Takeshita, cosa que me parece interesante, ¿no? Que se está enfrentando a los diferentes miembros de la familia de Don Collins para ver si, bueno, puede aspirar por el título. Y entre la posibilidad de que él conquiste el campeonato y se enfrente a MJF por el título de TNT, pues es real, es una posibilidad legítima. Lo cual quitarle el título de TNT a Kyle Fletcher no creo que sería una buena decisión, aunque sí se va a hacer para potenciarlo y elevarlo por el título mundial en All Out, pero bueno, también sabemos que es un título que no va a conquistar. La verdad es que no estoy muy seguro si esto es algo brillante con el título medio o es algo terrible. Porque el título, en mi opinión, está sumamente bien posicionado con Kyle Fletcher, el cual es definitivamente el presente y el futuro de la compañía, de la industria del wrestling. Si no sigues mucho el producto, no conoces a las superestrellas que están dentro de Dynamite, pues bueno, aquí te presento a Kyle Fletcher, la protoestrella que honestamente es increíble. En su momento trabajó en conjunto con Will Ospreay y la verdad es que su estilo era muy similar, pero terminó por desarrollar su propia forma de competir, de lucir, de actuar en el ring, lo cual le da una psicología distinta al personaje y lo hace muy interesante y lo está llevando al éxito. No tiene mucho como campeón de TNT y aunque se siente en parte de que el campeonato, bueno, porque ha estado siendo manejado muy extrañamente, se le queda muy chico el título, ¿no? Pero al mismo tiempo considero que esto es algo muy bueno para el cinturón porque lo está potenciando. Y como te digo, que el show acabe con él aplicando una desnucadora sobre una silla al campeón Hangman y luego que lo haga romper una mesa, ¿no? A Kenny Omega lo hace lucir brutal. Yo no sé si All Elite Wrestling tenga claro cuál es el camino siguiente con este luchador, si quieren mantenerlo en la órbita del campeonato de TNT, en la cartelera media, que defiende exitosamente el título contra Mark Briscoe y que siga siendo campeón por mucho tiempo. Por otro lado, que se enfrente a Kenny Omega y pierda, ¿por qué no el título en All Out? Y entonces abandone el cinturón, pero en un buen combate. ¡Wow! Que incluso le gane a Kenny Omega. O que dé el super salto y vaya por el título mundial, ya sea con o sin el campeonato de TNT en un combate que potencialmente podría ser campeón contra campeón y creo que puede estar bastante interesante. No sé, sea como sea, yo considero que están revolviendo muchas historias, pero todas dan la impresión que lo están proyectando a este hombre, ¿no? Y esperemos que no ocurra el peor escenario posible, que es que después de All Out este hombre ya pierda el campeonato y ya no tenga credibilidad, ¿no? Esperemos que All Elite Wrestling tenga claro cuál es el camino siguiente con este señor, pero bueno, de momento la verdad es que no me queda más que flipar, ¿no? Kyle Fletcher, apréndete este nombre porque en unos años probablemente lo veamos fichado por WWE. No creo.
Y bueno, ya que estamos por aquí, ¿por qué no? Hablemos de algunas cositas, no de todo, pero sí lo que me pareció más interesante en el capítulo de AEW Dynamite de esta semana, que tuvo cosas llamativas. Hablemos de este principio, la forma en la que arrancó el show, que estuvo un poquito extraña porque este hombre estaba platicando, hablando ahí con el micrófono, gritando, pero en realidad su micrófono estaba muy bajo y teníamos en pantalla los promocionales de que hoy lucha por este título, hoy el combate de 8 personas, ¿no? Y él gritando de fondo, háganme caso. Oh, la verdad es que eso me pareció gracioso. Todo el arranque caótico, la verdad es que nos llevaría a este punto, ¿no? Bueno, o sea, teníamos en su momento a Samoa Joe, Powerhouse Hobbs, llegaba Hook, los Dead Riders, se peleaban todos contra todos, ¿no? Pero finalmente Darby Allin y Hit Gabe o Gabe Kidd terminaban yéndose para la parte de atrás. Darby Allin lo mete en una bolsa, y lo arrastra con su camioneta. La verdad es que esto estuvo bastante divertido, debo decirlo, ¿no? Me pareció un inicio bastante movido, cosas pasando por todos lados. O sea, es una buena forma de arrancar porque te pone la adrenalina al 1000 por hora y quieres saber qué es lo que sigue. Eso me prende. Tuvimos a la CEO Mercedes Moné defendiendo exitosamente el campeonato de TBS contra Alex Windsor. Una lucha que les dieron bastante tiempo, debo decirlo, pues que me parece muy bueno, les permite lucirse y esto me parece interesante. Sí que es una defensa que claramente es evidente que va a terminar reteniendo y así sucede, no había forma en la que perdiera el campeonato, pero al menos aunque nos den luchas titulares en los shows semanales, creo que eso le agrega un poquito más de interés. Y bueno, tras el combate, después de que ganara, se empieza medio a pelear. Mercedes Moné le pega con el título, aunque en realidad fue un toquecito en cámara lenta. Eso la verdad se vio un poquito mal, pero nos ayudó para algo interesante. Y es que permitió el regreso de Riho, por supuesto, la primera campeona existente femenina dentro de All Elite Wrestling, la cual se coronó en ese primer episodio de esta compañía en 2019, en aquel combate. Nyla Rose, la gigante destructiva, era la rival del momento y por supuesto Riho, contra toda probabilidad y posibilidad, terminó llevándose la presea, ¿no? Cosa que me pareció genial en su momento. Entonces qué bueno tenerla aquí de vuelta, tenerla por el título aspirando al campeonato de TBS, lucha que ya se confirmó para All Out, me parece muy bueno porque ella sí que es una luchadora creíble dentro del roster de Dynamite que le pueda quitar un título a Mercedes Moné y eso es algo muy bueno. A diferencia de, como dijimos, la defensa titular que tuvo hoy contra Alex Windsor, que nos puede gustar mucho, que es muy talentosa, que les permite lucirse a las dos en el ring, pero la posibilidad era prácticamente nula. Por otro lado, Riho, una leyenda de Dynamite, la primera campeona mundial femenina, la verdad es que es muy creíble, es posible que se vuelva campeona y que con esto no pierda credibilidad Mercedes Moné de perder el título, pero contra alguien tan potenciado como ella, ¿no? Y si solo termina siendo otra buena victoria para Mercedes Moné, engrandeciéndose, triunfando sobre leyendas, bueno, de la compañía, creo que es algo muy positivo. De todos modos, es una lucha que vale la pena ver porque te genera la incertidumbre y eso creo que es muy positivo. Oye, qué genial verla de vuelta. Por supuesto tenemos este vistazo de Ricochet y Gates of Agony, los cuales terminan retando y se confirma para All Out el combate contra Hart Syndicate, ¿no? Una lucha mixta ahí que la verdad no creo que sea muy llamativa, espero yo, o me gustaría, ¿no? Que se termine siendo algo tipo tornado, con estipulación, algo para darle un poquito más de hacer algo más llamativo, ¿no? Más allá de solo una lucha de 3 contra 3. Además de que ya habrá luchas por equipos, ¿no? La de Kofi y Christian contra FTR y probablemente los títulos en parejas y bueno, tal vez los títulos de tríos. Así que si le añades una estipulación para hacer de esto algo diferente, creo que puede estar bueno. Lo único que espero es que de esta rivalidad terminen estos ganando. Definitivamente creo que son los que más necesitan una victoria para establecerse, ¿no? Ricochet creo que tiene un personaje interesante, pero si no empieza a ganar cosas, se va a terminar diluyendo, ¿no? Y Gates of Agony no es tan mal, pero si no ganan, pues ¿qué importan? Los campeonatos en pareja son retenidos exitosamente en esta defensa de Bandido y Brody King, una buena lucha contra Claudio y Wheeler Yuta, una lucha que la verdad, bueno, es como la anterior defensa, ¿no? Que dijimos que era muy predecible, aquí no había forma, bueno, hubo un momento donde parecía que sí, ¿no? Pero realmente no creías que le fueran a quitar los campeonatos porque están siendo muy apoyados por el público, no tienen mucho tiempo con los títulos, Tony Khan apostó por ellos en el torneo, entonces yo sí creo que van a seguir siendo campeones por un buen rato. Pero el momento en que se mete Jon Moxley por ahí haciendo un poquito de trampa y que el árbitro no lo ve, sí parecía como que podía pasar, ¿no? Pero bueno, afortunadamente termina reteniendo, cosa que me parece bien.
Y por último, algo que probablemente no es muy trascendente, súper importante, pero que honestamente es de lo que más me llama la atención y de lo que más me interesa, ¿no? Por supuesto, ¡pam! Tenemos esta entrevista que le hacen a Okada, nos dan muestras y vistazos de lo que pasó la semana anterior cuando eran equipo él y Takeshita, cómo se roban el relevo y tenían esa disputa, ¿no? De querer ser los dos los alfa de este equipo de la familia de Don Callis, ¿no? Me parece muy interesante cómo se mete directamente, ¿no? Y lo insulta. Takeshita, un super talento, ganador del torneo G1 Climax, que va a ir por el título de New Japan, y que sí que existe una posibilidad de que terminen dando el campeonato, podría pasar, pero también por otro lado, pues este es Okada, la superestrella, la super leyenda de New Japan Pro Wrestling, por supuesto. Entonces me parece algo muy muy interesante. Se especula que si se va a hacer un turn face de Takeshita, ¿no? Podríamos tener un encuentro entre estos dos hombres, incluso por ese campeonato unificado en algún punto. O sea, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer en diferentes contextos, pero me parece muy interesante que ya no sea solo como una molestia, sino que lo insulta, lo ataca y le dice que él es mejor, ¿no? Y son dos miembros del mismo grupo y ambos son rudos. O sea, esto sinceramente me parece muy muy interesante. Y poco más, la verdad es que fue un capítulo que estuvo entretenido, nos dieron cosas interesantes por todos lados, pero tampoco me súper encantó, ¿no? Pero como sea, siempre podemos exprimir un poquito, sacarle chismecito y siempre hay cosas de qué hablar y eso me parece bueno, ¿no? Así que bueno, si quieres darme tu opinión sobre el capítulo o cualquier cosa, yo te estaré leyendo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.